Saludos maestros, bienvenidos a este medio audiovisual que le presenta la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994. Esta ley establece las normas generales para regular el servicio público de educación, basado en la dignidad y los derechos de la persona humana. Abarca los siguientes niveles educativos: educación preescolar, educación básica y educación media. La educación preescolar comprende como mínimo un grado obligatorio. La educación básica consta de 9 grados organizados en 2 ciclos. El primer ciclo es la educación básica primaria, que está constituida por 5 grados. El segundo ciclo es la educación básica secundaria, que comprende 4 grados. La educación media tiene una duración de 2 grados. Esta ley se fundamenta en los siguientes principios de la Constitución Política de Colombia en el ámbito educativo: el derecho a la educación que tiene toda persona, las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, el carácter de servicio público de la educación, la promoción de la formación en valores humanos como la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, entre otros. Disposiciones preliminares. Se establecen los fundamentos y principios que orientan el sistema educativo en Colombia, destacando la importancia de la educación integral, inclusiva y de calidad, así como la responsabilidad compartida entre el Estado, la familia y la sociedad en la garantía del derecho a la educación para todos los ciudadanos. Objeto de la ley. La ley tiene como objetivo principal regular el proceso educativo en Colombia, entendiendo la educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social. Se destaca que este proceso se basa en la concepción integral de la persona humana, reconociendo su dignidad, derechos y deberes. Principios fundamentales. Se establecen una serie de principios que deben regir en la educación en Colombia, entre los que se incluyen la calidad, la equidad, la eficiencia, la autonomía, la participación, la integralidad, la diversidad, la interculturalidad, la democracia, la solidaridad y la universalidad. Estos principios buscan garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos los colombianos. Garantías y responsabilidades. Se establece que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación de todos los colombianos, promoviendo su acceso, permanencia, calidad y equidad. Asimismo, se reconoce la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en el proceso educativo, enfatizando la importancia de la participación activa de todos los actores involucrados en la educación. Estructura del servicio educativo. Se centra principalmente en la educación formal. Establece las disposiciones y normativas que regulan la educación impartida en establecimientos educativos aprobados. Las disposiciones comunes. Establecen normas generales aplicables a la educación formal, como la definición de los niveles educativos, los requisitos para la aprobación de grados y títulos y la organización de los establecimientos educativos. Una definición de la educación formal la miramos en el artículo 10, que define la educación formal como aquella impartida en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos selectivos, sujeta a pautas curriculares progresivas y conducente a grados y títulos. Establece las características y requisitos fundamentales que deben cumplir los programas educativos formales en Colombia. Define los parámetros que guían la organización y el desarrollo de la educación formal, garantizando la calidad y pertinencia de los procesos educativos. Proporciona claridad sobre los objetivos y metas que deben alcanzarse en cada nivel educativo, facilitando la evaluación y el seguimiento de los logros educativos. En el artículo 11 se mencionan las pautas curriculares. Se establece que el Ministerio de Educación Nacional definirá las pautas curriculares para los diferentes niveles educativos, las cuales servirán como referencia para la elaboración de los planes de estudios de las instituciones educativas. Esto garantiza la coherencia y pertinencia de los contenidos educativos impartidos en las instituciones educativas, alineados con los lineamientos establecidos a nivel nacional. Permite la adaptación de los planes de estudio a las necesidades y características regionales, promoviendo la diversidad cultural y geográfica de la educación. Facilita la articulación y homogeneidad de los procesos educativos en todo el país, asegurando la calidad y la equidad de la educación formal. La educación preescolar. La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, psicoafectivo y espiritual, a través de las experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. Educación básica. La educación básica es la etapa educativa obligatoria que brindan a los estudiantes las bases fundamentales del conocimiento y las habilidades
necesarias para su desarrollo integral. Se estructura en torno a un currículo común que abarca áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana, promoviendo el desarrollo cognitivo, emocional, social y físico de los estudiantes. El artículo 19 establece la definición y duración de la educación básica, la cual corresponde a la educación primaria y secundaria, abarcando un total de 9 grados. Esta etapa educativa se estructura en torno a un currículo común conformado por áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana, con el propósito de brindar a los estudiantes las bases necesarias para su desarrollo integral. Por otro lado, el artículo 23 hace referencia a la autonomía escolar, otorgando a los establecimientos educativos la facultad de definir su proyecto educativo institucional PEI y su plan de estudios, adaptándolos a las necesidades y características de su comunidad educativa. Esta autonomía permite a las instituciones educativas personalizar su oferta educativa, promoviendo la innovación, la calidad educativa y la pertinencia de los programas académicos. Educación media. Constituye la combinación y consolidación de los niveles educativos anteriores, abarcando los grados 10º y 11º. Esta etapa educativa tiene como objetivo principal la comprensión de ideas y valores universales, así como la preparación de los estudiantes para su ingreso a la educación superior y al mundo laboral. La educación media puede tener un carácter académico o técnico. Al finalizar esta etapa, los estudiantes obtienen un título de bachiller, los cuales los habilita para ingresar a la educación superior en diferentes niveles y carreras. La educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en sectores de la producción y los servicios, así como continuar su formación a la educación superior. La articulación entre la educación media y la educación superior, regulada por la Ley 30 de 1992 y sus modificaciones. Esta articulación busca facilitar el tránsito de los estudiantes de la educación media a la educación superior, garantizando una continuidad en su formación académica y profesional. La educación media es una etapa crucial en la formación de los estudiantes, preparándolos para su ingreso a la educación superior y al mundo laboral. Se reconoce la diversidad de los enfoques educativos en la educación media, ya sea académica o técnica, y promueve la articulación de los diferentes niveles educativos para garantizar una formación integral y coherente para los estudiantes en Colombia. Educación no formal. Enfatiza la importancia de la educación no formal como un complemento esencial en la educación formal, orientada al desarrollo integral de las personas en aspectos académicos y laborales. La educación no formal. Enfatiza la importancia de la educación no formal como un complemento esencial de la educación formal, orientada al desarrollo integral de las personas en aspectos académicos y laborales. Esta modalidad educativa busca fortalecer las habilidades y conocimientos en diversos ámbitos, promoviendo la participación ciudadana y comunitaria, y contribuyendo al perfeccionamiento personal y profesional de los individuos en Colombia. Educación informal. Abarca todo conocimiento adquirido de manera no estructurada, proveniente de diversas fuentes. Se destaca el papel de los medios de comunicación en la formación permanente y la difusión de la cultura, con el objetivo de mejorar la educación de la población colombiana. Modalidades de atención educativa a poblaciones. Se enfoca en garantizar una educación inclusiva y de calidad para las poblaciones específicas, como aquellas con limitaciones o capacidades excepcionales. Establece la integración de estos grupos en el sistema educativo público, promoviendo acciones pedagógicas y terapéuticas para su desarrollo académico y social. Contempla la posibilidad de colaboración con entidades privadas para asegurar una atención adecuada hasta que los establecimientos estatales puedan ofrecer estos servicios de manera independiente. Educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales. Se enfoca en la integración de estas poblaciones en el servicio educativo público. Se establece que los establecimientos educativos deben organizar acciones pedagógicas y terapéuticas para facilitar la integración académica y social de estos educandos. El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación correspondiente para garantizar la atención adecuada a estas personas, asegurando que reciban el apoyo necesario para su desarrollo integral. También se menciona la posibilidad de que el Gobierno Nacional y las entidades territoriales puedan contratar con entidades privadas los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para la atención a estas personas, sin necesidad de seguir ciertas restricciones legales, hasta que los establecimientos estatales puedan ofrecer este tipo de educación de manera autónoma. Educación para adultos. Se define como aquella ofrecida a personas de edad relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público educativo, con el objetivo de suplir y completar su formación o validar sus estudios. Se establecen objetivos específicos para que este grupo poblacional y promoviendo modalidades educativas flexibles y accesibles como la educación a distancia y semipresencial. Se enfatiza la validación de conocimientos previos de los adultos y la adaptación de los programas educativos para satisfacer las necesidades de formación y desarrollo personal.
Educación para grupos étnicos. Se centra en la educación para grupos étnicos, con especial atención en el artículo 55 que define la etnoeducación como aquella ofrecida a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y poseen una cultura, lenguas, tradiciones y fueros propios y autóctonos. Enfatiza la necesidad de ofrecer una educación que respete y promueva la identidad de estos grupos, garantizando la formación de docentes especializados y el diseño de programas educativos que se ajusten a las particularidades de cada comunidad étnica. En este contexto, se establece que la educación para grupos étnicos debe respetar y promover la diversidad cultural, lingüística y tradicional de dichas comunidades, reconociendo sus particularidades y necesidades específicas. Se destaca la importancia de ofrecer programas educativos que se ajusten a la realidad y cosmovisión de los grupos étnicos, fomentando el respeto por su identidad y patrimonio cultural. Educación campesina y rural. Se establece el fomento de la educación campesina para cumplir con los propósitos de la Constitución Política. En este contexto, se destaca que el Gobierno Nacional y las entidades territoriales deben promover un servicio de educación campesina y rural, tanto formal, no formal e informal, de acuerdo con los planes de desarrollo respectivos. Este servicio educativo debe incluir la formación técnica en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, con el objetivo de mejorar las condiciones humanas, laborales y la calidad de vida de los campesinos, así como incrementar la producción de alimentos en el país. Además, se establece que las Secretarías de Educación de las entidades territoriales, en coordinación con las Secretarías de Agricultura, orientarán el desarrollo del establecimiento de proyectos institucionales de educación campesina y rural adaptados a las particularidades regionales y locales. Asimismo, que los organismos oficiales que trabajen en zonas rurales deben prestar asesoría y apoyo a estos proyectos institucionales. Resalta la importancia de la educación campesina y cultural con el artículo 64, enfocándose en el fomento de este tipo de educación para cumplir los propósitos constitucionales. Se destaca la necesidad de promover un servicio educativo que incluya la formación técnica en actividades relacionadas con la agricultura y la producción de alimentos, con el fin de mejorar las condiciones de vida de los campesinos y contribuir al desarrollo del sector agrícola en el país. Educación para la rehabilitación social. Se establece que la educación para la rehabilitación social comprende acciones educativas destinadas a personas con necesidades de formación y carencias, con el objetivo de fomentar su reinserción a la sociedad. Se destaca que los gobiernos nacionales y las entidades territoriales deben promover esta educación mediante recursos de sus presupuestos, tanto directamente como a través de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y reconocida idoneidad. Los procesos pedagógicos en la educación para la rehabilitación social deben ser parte integral del servicio educativo, abarcando la educación formal, no formal e informal, y requiriendo métodos didácticos, contenidos y procesos pedagógicos adaptados a las necesidades de los educandos en situación de rehabilitación social. Organización para la prestación del servicio educativo. Establece las normas generales para la planificación y ejecución de acciones que garanticen la calidad y eficiencia de la prestación de los servicios educativos en el país. El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, deben elaborar cada 10 años el Plan Nacional de Desarrollo Educativo. Este plan incluirá acciones específicas para cumplir con los mandatos constitucionales y legales realizados con la prestación del servicio educativo, abarcando aspectos como la formación docente, los recursos educativos, la innovación e investigación educativa. Además, se establece que el Plan Nacional de Desarrollo Educativo debe ser elaborado de manera participativa, involucrando a diversos actores del sector educativo y de la sociedad en general. Se enfatiza la importancia de este plan como instrumento para orientar las políticas educativas y garantizar el cumplimiento de los objetivos de educación en el país. Normas generales. Se destacan los aspectos fundamentales de la autonomía escolar, la participación de la comunidad educativa, la elaboración y ejecución de los proyectos educativos institucionales PEI, la flexibilidad curricular, la evaluación institucional, entre otros. Estas normas generales buscan garantizar la calidad, pertinencia y eficiencia en la prestación del servicio educativo en todos los niveles. Se promueve la participación activa de la comunidad educativa en la toma de decisiones, la planificación y la evaluación de las acciones educativas. Así como se enfatiza la importancia de la autonomía de las instituciones educativas para adaptar las propuestas pedagógicas a las necesidades y realidades locales. El artículo 73 destaca que los PEI deben ser elaborados por cada institución educativa, tanto pública como privada, y deben reflejar su identidad, misión, visión y principios pedagógicos, métodos de enseñanza, evaluación y demás aspectos relevantes para la prestación de un servicio educativo de calidad y acorde a las necesidades de la comunidad educativa. Se resalta la importancia de la participación de la comunidad educativa en la elaboración, ejecución y elaboración de los PEI.
promoviendo la autonomía de las instituciones en la toma de decisiones pedagógicas y administrativas. Asimismo, se establecen que los PEI deben ser coherentes con los lineamientos curriculares definidos por el Ministerio de Educación Nacional y las autoridades educativas competentes. Currículo y plan de estudios. Se centra en el ámbito educativo del país. Establece las directrices y normativas relacionadas con la estructuración y el desarrollo de los planes de estudios en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Se abordan aspectos fundamentales como el concepto de currículo, que se define como el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral de los estudiantes y la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local. Asimismo, se destaca la importancia de los recursos humanos académicos y físicos para la implementación de las políticas educativas y el proyecto educativo institucional. Los artículos 76, 77 y 79 establecen las directrices sobre la estructuración y desarrollo de los planes de estudios en las instituciones educativas del país. En el artículo 76 se define el currículo como un conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local. Además, destaca la importancia de estos recursos humanos, académicos y físicos para implementar las políticas educativas y llevarlas a cabo en el proyecto educativo institucional. Artículo 77. Resalta la autonomía escolar dentro de los límites establecidos por la ley, permitiendo a las instituciones educativas organizar áreas de conocimiento, introducir asignaturas optativas, adaptar áreas a necesidades regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas. Asimismo, se menciona que el Ministerio de Educación Nacional diseñará los lineamientos de los procesos curriculares y establecerá indicadores de logros por cada grado educativo. En el artículo 79, se establece que el plan de estudios es el esquema estructurado de áreas obligatorias y fundamentales, así como las áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. Se destaca la importancia de que los planes de estudios sean coherentes con los lineamientos curriculares definidos por las autoridades competentes. Evaluación. Establece las directrices y normativas relacionadas con la evaluación de la educación, tanto a nivel institucional como a nivel nacional. Se abordan los aspectos fundamentales como la creación del Sistema Nacional de Evaluación en la educación, que opera como coordinación del Servicio Nacional de Pruebas, del Instituto Colombiano del Fomento de la Educación, IFES, y las entidades territoriales. Este sistema tiene como objetivo velar por la calidad de la enseñanza, el desempeño de los docentes, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, la organización administrativa y física de las instituciones educativas y la eficiencia en la prestación del servicio educativo. Se establecen criterios y procedimientos para evaluar diversos aspectos del sistema educativo, con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines de la educación, la formación integral de los educandos y la mejora continua de la calidad educativa en el país. El artículo 80 de la Ley 115 de 1994 establece las disposiciones relacionadas con la evaluación de la educación en el país. Objetivo. El artículo tiene como objetivo principal velar por la calidad de la educación, garantizar el cumplimiento de los fines educativos y promover la formación integral de los educandos a través del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación. Operación coordinada. El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con el Servicio Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, IFES, y las entidades territoriales para establecer y aplicar criterios y procedimientos de evaluación. Aspectos evaluados. El Sistema Nacional de Evaluación de la Educación se encarga de evaluar la calidad de la enseñanza impartida, el desempeño profesional de los docentes y directivos, los logros de los alumnos y la eficacia de los métodos pedagógicos, los materiales educativos utilizados, la organización administrativa y física de las instituciones educativas y la eficiencia de la prestación del servicio educativo. Base para el mejoramiento. La evaluación realizada a través del sistema sirve como base para establecer programas de mejoramiento del servicio público educativo, con el objetivo de garantizar la calidad y eficacia de la educación en Colombia. Organización administrativa del servicio. Establece pautas sobre la jornada educativa, la evaluación del personal y los recursos de las instituciones, y promoviendo la mejora continua de la calidad educativa en el país. Al finalizar cada año lectivo se llevará a cabo una evaluación de todo el personal docente y administrativo, así como los recursos pedagógicos y la infraestructura física de las instituciones educativas. Y la infraestructura física de las instituciones educativas. Aquellas instituciones que obtengan resultados positivos recibirán estímulos especiales, mientras que aquellas con resultados negativos deberán formular un plan remedial supervisado por la Secretaría de Educación. De los educandos. Establece disposiciones específicas relacionadas con los estudiantes dentro del sistema educativo. Centro del proceso educativo. Se destaca
que el alumno o educando es el centro del proceso educativo y se enfatiza su participación activa en la formación integral. Se reconoce la importancia de que los estudiantes sean protagonistas de su propio aprendizaje y desarrollo. Formación y capacitación. Se establece que los educandos deben participar activamente en su proceso educativo, lo que implica involucrarse en su formación integral. Se enfatiza la importancia de que los estudiantes sean parte activa de su aprendizaje y se reconoce su papel fundamental en el proceso educativo. Formación y capacitación. Los educandos son el foco central del proceso educativo, participando activamente en su formación integral y siendo reconocidos como elementos fundamentales en el sistema educativo colombiano. El proyecto educativo institucional debe reconocer el carácter participativo y central del alumno en el proceso educativo, promoviendo su formación integral en aspectos académicos, culturales, éticos y sociales. Representante de los estudiantes de los 3 últimos grados es escogido por los estudiantes en democracia. Personero de los estudiantes. Los estudiantes elegirán a un alumno de último grado que ofrezca el establecimiento para que actúe como personero de los estudiantes y promotor de sus derechos y deberes. Matrícula. Formaliza la vinculación del educando al servicio educativo. Permanencia en el establecimiento educativo. Son las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y procedimiento en caso de exclusión. Servicio social obligatorio. Los estudiantes de educación media prestarán un servicio social obligatorio durante los 2 últimos grados de estudios. Beneficios estudiantiles. Establece la importancia de proporcionar beneficios estudiantiles que vayan más allá de lo académico, promoviendo la participación de los estudiantes en actividades científicas, culturales, artísticas, deportivas y recreativas, para enriquecer su formación integral en el sistema educativo colombiano. Se menciona que la forma de facilitar el acceso a estos eventos y los beneficios especiales por tal efecto serán reglamentados por el Gobierno Nacional. Esto busca garantizar que los estudiantes tengan la oportunidad de participar en actividades que enriquezcan su experiencia educativa y promuevan su desarrollo integral. En los educadores se abordan aspectos fundamentales relacionados con su labor, formación, derechos y deberes de los profesionales de la educación en el sistema educativo del país, reconociendo su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y estableciendo lineamientos para su desarrollo profesional y ético. Se enfoca en aspectos fundamentales relacionados con los educadores en el sistema educativo del país. En el artículo 104 se define al educador como el orientador de los establecimientos educativos, encargado de guiar el proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Se destaca que el educador debe estar en sintonía con las experiencias sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad. Además, se establecen las siguientes responsabilidades del educador. Recibir capacitación y actualización profesional de manera continua. No ser discriminado por sus creencias filosóficas, políticas o religiosas. Implementar el proyecto educativo institucional en su labor educativa. Contribuir al mejoramiento del proceso educativo mediante la presentación de ideas y secuencias a través de las instancias como el Consejo Directivo, el Consejo Académico y las Juntas Educativas. Las generalidades establecen el rol fundamental del educador como guía en el proceso educativo, resaltando la importancia de su formación continua. La no discriminación por sus creencias, la implementación del proyecto educativo institucional y su contribución activa al mejoramiento de la educación a través de la participación en instancias de decisión y aportes al proceso educativo. Formación de educadores. Se centra en aspectos relacionados con la preparación y capacitación de los profesionales de la educación en el sistema educativo del país. Enfatiza la importancia de la formación continua y actualizada de los educadores, la necesidad de programas de capacitación acordes a las demandas educativas y el papel del Ministerio de Educación en promover la excelencia docente y el desarrollo profesional de los educadores en Colombia. En los establecimientos educativos, se establecen las normas y directrices para la organización, funcionamiento, gestión y participación de la comunidad educativa en los establecimientos educativos del país, con el objetivo de garantizar una educación de calidad inclusiva y acorde a las necesidades de la sociedad. Definición y características. Se define que un establecimiento educativo o institución educativa puede ser de carácter estatal, privado o de economía solidaria y su propósito es prestar servicio público educativo de acuerdo con lo establecido en la Ley 115. Se establecen los requisitos que deben cumplir estos establecimientos, como contar con licencia de funcionamiento o reconocimiento oficial, disponer de una estructura administrativa y física adecuada, así como ofrecer un proyecto educativo institucional. Conformación del gobierno escolar. Se establece que cada establecimiento educativo del Estado debe contar con un gobierno escolar conformado por el rector, el consejo directivo y el consejo académico. Estas instancias deben tener roles y responsabilidades específicas en la toma de decisiones y la gestión de la institución. Participación de la comunidad educativa. Se promueve la participación activa de la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, docentes directivos, padres de familia y personal administrativo en la vida escolar.
Se busca que las decisiones sean tomadas de manera consensuada y democrática, considerando las diferentes perspectivas y necesidades de los involucrados. Reglamentación y funciones. Se establece que las instituciones educativas privadas deben contar con un reglamento interno que regule la participación de la comunidad educativa en aspectos como la adopción y la verificación del reglamento escolar, la organización de actividades extracurriculares, la conformación de organizaciones juveniles, entre otros. Promoción de la participación democrática. El gobierno escolar busca fomentar la participación democrática en la vida escolar, permitiendo que los diferentes estamentos de la comunidad educativa tengan voz y voto en la toma de decisiones relacionadas con aspectos financieros, administrativos y pedagógicos. El gobierno escolar, de la Ley 115 de 1994, establece las bases de la conformación de instancias de participación y gestión democrática en los establecimientos educativos, con el objetivo de promover cultura participativa, transparente y democrática en la comunidad.